Esta mañana queremos agradecer la participación en la línea telefónica a Julio Hernández Barros. Él es abogado de Rosario Robles Berlanga, que esta mañana, luego de que el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo determinó la prisión preventiva justificada ante el riesgo de fuga de la exfuncionaria, queremos, pues ampliar la información con nuestra audiencia, así es que, damos las gracias. Abogado Julio Hernández Barros, gracias nuevamente por tomarnos la llamada. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, te saludo con afecto. Pues este juez ha dictado un tiempo de 2 meses para la investigación complementaria, tiempo en el que la defensa también tendrá que presentar pruebas para demostrar, la culpabilidad o no, la vinculación o no de Rosario Robles a esta llamada estafa maestra. Sí, aunque deja decirte que a ella no se le acusa de ningún hecho relativo con eso. A ella no se le acusa de haber desviado dinero, no se le acusa de haber tomado para sí o de haber beneficiado a alguna persona. A Rosario Robles se le acusa de que algunos servidores públicos, según su dicho que estaba empañado por el velo de que se les había ofrecido una medida de beneficio por parte de la Fiscalía. Estos testigos refieren que informaron a Rosario de algunos actos irregulares que se estaban llevando a cabo en la Secretaría y que Rosario Robles omitió comunicárselo al presidente de la República. Esa es la acusación que se le hace. Nosotros, para desvirtuar esto, presentamos un cúmulo de pruebas. Casi durante 5 horas estuvimos ofreciendo pruebas que no fueron refutadas por la Fiscalía, que la Fiscalía no manifestó nada al respecto de ellas. Y finalmente, en una resolución insólita, violando la presunción de inocencia, el juez determinó que habría que vincular a Rosario Robles, pero no solo eso, sino que también la deja en prisión preventiva justificada, un acto verdaderamente ridículo, ¿no? Nuestra Constitución señala el régimen de excepción para la prisión preventiva. Los tratados de los que México es parte igualmente hacen esta referencia a que la prisión preventiva debe de ser solamente una excepción, y sin embargo, aquí lo que vimos es un juez empeñado en lastimar a Rosario Robles, empeñado en lastimar sus derechos, su presunción de inocencia, en dañar el debido proceso y en general en dejar claro, de que yo también llamo violencia de género, porque mucho de lo que ocurre le ocurre por ser mujer, estoy seguro de eso. Abogado, perdón que lo interrumpa, ¿la defensa considera eso, que se está dañando el debido proceso? Sí, por supuesto, consideramos que se está dañando el debido proceso y la presunción de inocencia, puesto que en todo caso la exsecretaria ha mostrado siempre su disposición de acudir voluntariamente a las audiencias, tiene congeladas sus cuentas, le ofrecimos incluso al juez el pasaporte si era que lo necesitaba, y sin embargo el juez, en una gran intransigencia y en algo que parecía pactado ya en alguna especie de tribunal de Estado, le dicta esta medida cautelar a Rosario Robles de prisión preventiva, considerando que no tenía arraigo en la Ciudad de México y que eso podía suponer que se fuera, cuando ella fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, cuando uno de los requisitos es precisamente el que se tenga el arraigo en la ciudad. Y cuando le presentamos una serie de documentales y testimoniales que acreditaban por demás su arraigo a la ciudad, ¿no? Abogado, y en esta segunda audiencia, que se prolongó por casi 12 horas, el juez determinó que el Ministerio Público había ofrecido las pruebas suficientes para demostrar que Rosario Robles había conocido de las irregularidades conocidas en ambas dependencias. ¿Cuáles fueron estas pruebas que presentó durante esta audiencia el Ministerio Público? En esta audiencia el Ministerio Público no presentó ninguna prueba ni refutó. Los que presentamos pruebas en esta audiencia fue la defensa. Y realmente la Fiscalía ni siquiera refutó las pruebas presentadas por la defensa, de manera que esto es lo que más sorprende, ¿no? Incluso cuando el juez tuvo la oportunidad de referirse a un documento que había presentado esta defensa, consistente en el acta de entrega de Rosario Robles, se refirió al documento como que ese documento podría servir para enjuiciar a otras personas, y dijo, mira la joyita que nos está entregando la defensa. Entonces, con esas palabras se refirió sarcásticamente a la defensa el juez, ¿no? Un juez
totalmente parcial, bueno, pues esta joyita a la que se refiere yo me imagino que podrá ser un ascenso prometido, alguna prebenda prometida por esta resolución, porque esa forma de referirse a las pruebas de la defensa es francamente injuriosa. Abogado, ¿cuál es bueno, pues la finalidad? ¿Qué es lo que esperan ustedes ocurra durante los próximos 2 meses en donde ustedes estarán reuniendo pruebas para demostrar la inocencia de la exfuncionaria Rosario Robles Berlanga? ¿Cuál será el actuar por parte de la defensa durante este periodo de investigación? Bueno, nosotros estamos convencidos de la inocencia de Rosario Robles, absolutamente convencidos, y creo que a final de cuentas lo vamos a acreditar y Rosario Robles tendrá que seguir adelante en su vida, ¿no? Bueno, pues queremos agradecerle mucho la llamada esta mañana con nosotros, Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles, que bueno, pues lo decíamos ya esta mañana, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo determinó prisión preventiva justificada para la exfuncionaria. Muchísimas gracias, abogado, por tomarnos la comunicación. Hasta luego. Muy buenos días.